Bienvenidos a esta catequesis que vamos a tener en el día de hoy, desarrollando uno de los frutos del Espíritu Santo, el fruto de la continencia. Dispongámonos para que el Espíritu de Dios abra nuestro corazón, lo disponga de la mejor manera, de manera que vamos viviendo uno a uno estos frutos que ya el Espíritu ha suscitado en nosotros y que nosotros hemos de trabajar de la mejor manera. Comencemos por invocar la presencia del Espíritu Santo sobre nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndidos. Luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tú es el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Continuamos entonces con esta serie de catequesis que venimos desarrollando con respecto a los frutos del Espíritu Santo. Ya llevamos 4 frutos: la bondad, la benignidad, la caridad y la castidad. Y hoy vamos a desarrollar el quinto, que es la continencia. Los otros frutos anteriores, pues los pueden encontrar en el canal de YouTube, quien todavía no haya seguido esas catequesis. También, como ya he tenido ocasión de recordarles, pues no están como en orden de importancia, sino como un modo mnemotécnico de podernoslos aprender. Por eso voy como en el orden del alfabeto castellano, la B, la C, la F, la G. Entonces hoy vamos a considerar el fruto de la continencia. Recuerden ustedes que los frutos son perfecciones que forman en nosotros el Espíritu Santo. Ya nos dan los dones, que son sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, fortaleza, piedad y temor de Dios. Tenemos las virtudes, es decir, la capacidad de elegir el bien y evitar el mal, y dentro de esas virtudes tenemos 3 teologales, que son la fe, la esperanza y la caridad. Teologales porque de Dios vienen, y las otras, que son muchísimas, que son lo que llamamos las virtudes humanas, dentro de los cuales el Catecismo de la Iglesia nos propone 4 como virtudes cardinales, es decir, virtudes de las que giran las demás virtudes, y ahí está la justicia, la prudencia, la fortaleza y la templanza. Vamos entonces hoy a concentrarnos en este nuevo fruto que quiero compartir con ustedes, que es el fruto de la continencia. Y tendríamos que partir en el esquema sencillo que he querido desarrollar en estas catequesis. Primero, qué entender por continencia. Segundo, qué nos dice la Sagrada Escritura sobre la continencia, algunos apartes obviamente. Y tercero, pues cómo lograr alcanzar la continencia, o cómo trabajar cada uno de nosotros de manera práctica en la continencia. Tenemos que comprender entonces que la continencia procura mantener el orden interior dentro de cada uno de nosotros. Es decir, nos contiene, esa es la palabra, nos contiene. Un contenedor es lo que contiene. Cuando tenemos una vasija en la que echamos agua, esa vasija es el contenedor en el que el agua se echa. Entonces aquí nos contiene dentro de los justos límites de lo que se va a llamar la concupiscencia, que enseguida voy a hacer referencia a lo que esto significa. No solo en lo que va a hacer en referencia a los placeres sensuales, que a veces también está como la idea de que entonces es continencia de lo sexual, sino que es todo lo que tiene que ver con el comer, con el beber, con el dormir, con el divertirnos, con todo lo que son, digámoslo así, los placeres de la vida material, las satisfacciones que instintivamente nosotros tenemos. Acuérdense que dentro de nosotros hay unas realidades desde el punto de vista físico, fisiológico, hay cosas que nos llevan a una serie de apetitos, digámoslo así, frente a muchas realidades, ¿cierto? El deseo de comer más de la cuenta, o el deseo de dormir más de la cuenta,
o el deseo de tener un cuerpo escultural, o el deseo de acumular riquezas, o en fin, tantas otras cosas que son como instintivas, que nos van moviendo a esta realidad. Porque hay una realidad evidente que es la realidad de la concupiscencia, que seguramente ustedes han oído mencionar esa palabra, ha caído mucho en desuso la palabra, no la realidad que la palabra refleja, porque la concupiscencia, ¿cómo la podríamos nosotros definir? Es como el deseo que el alma siente por todo aquello que le produce satisfacción, eso es la concupiscencia, el deseo por todo aquello que me produce un gusto interior. A veces hay un deseo por el juego, hay un deseo por el licor, hay un deseo por la comida, hay un deseo por el oro, hay un deseo por tener los últimos aparatos tecnológicos. En fin, son esos deseos que interiormente nosotros tenemos y que nos dan cierta satisfacción. Nosotros no podemos negar que esas cosas no nos satisfacen desde el punto de vista, digámoslo así, material, en la realidad que nosotros vivimos. Y por eso vuelvo y lo digo, no solamente nos referimos a aquellas cosas de tipo sexual, sino a todas las dimensiones de la conducta humana. Es el deseo terreno, es el apetito terreno, solo que en la concupiscencia es ese apetito desordenado por placeres que muchas veces pueden ser lícitos, porque comer es una actitud lícita y necesaria, pero comer en exceso ya es una realidad, digámoslo así, que no nos lleva a mucho bien, porque también nos puede producir un daño incluso en nuestro cuerpo, que eso es uno de los pecados que se llama la gula. Tenemos una realidad sexual, como lo hablamos en la catequesis anterior, desde el punto de vista de la castidad. Recuerden el fruto que mencionábamos, pero podemos caer en la lujuria. Pues nosotros poseemos bienes en sí mismos, tenemos bienes, todos ustedes miren alrededor de lo que están y son bienes que tienen, qué sé yo, una computadora, un celular, una silla, un escritorio, un televisor, en fin, son bienes que están ahí, pero también puede haber un desfase de cosas que se tienen y se tienen. Hay un afán a veces en el ser humano de acumulación de cosas. Piense cada uno en su ropero cuántas cosas tiene que puede que ni siquiera se haya estrenado. Cuántos zapatos, cuántos tenis, cuántas camisas, en fin, a veces pues por eso le digo, es una realidad desde la conducta humana, pero a veces hay un desfase enorme. Por eso la concupiscencia es todo aquello que nos va a producir esa satisfacción desordenada de lo que viene siendo la conducta humana. Entonces, la continencia es el no dejarnos arrastrar por esa concupiscencia. Ahí es donde yo tengo que ponerme un freno. Se los puedo plantear desde como con un símbolo para que lo comprendamos de una manera muy especial. Piensen ustedes en una represa, en una hidroeléctrica, cómo le hacen un muro grande para que contenga el agua. Pero cuando viene un río, quieren represar ese río para con el agua poder producir energía o satisfacer con el agua las necesidades de agua que tenemos todos en la vida. Pero ese muro contiene esa agua y esa agua igual tiene que seguir corriendo. Si hay pequeñas ventanitas que se llaman escotillas, cuando los niveles suben, pues por ahí sale eso que va sobrando. Si no pasara eso, la represa se desborda y ahí es donde la represa puede hacer daños como los que todos seguramente hemos visto por televisión o en películas, o alguno puede que le haya tocado una catástrofe de una represa enorme, y entonces esa viene siendo propiamente como la concupiscencia, esa realidad que nos arrastra en la conducta humana, que nos lleva precisamente a caer en la fragilidad, a caer en el pecado. Y ahí que la continencia tiene que procurar robustecer la voluntad. Me lleva a organizarme en todos aquellos apetitos desorganizados en mi vida que no me van a permitir tener una vida concreta, correcta en las cosas, y va formando mi voluntad interior. Acuérdense que el ser humano se compone de la racionalidad y de la voluntariedad. La racionalidad hace parte como del raciocinio de las cosas que yo hago, que considero yo desde el punto de vista de la razón, y me voy formando en la razón. ¿Qué hace un padre de familia con un niño? Todos nosotros fuimos niños, todos, y nos enseñaban a manejar las cosas.
Piense, por ejemplo, el problema no es comer, el problema es alimentarnos. Y seguramente cuando éramos niños, nuestros papás nos enseñaron y nos tenían que quitar cosas que no nos alimentaban. Deje de comer tanto dulce, tanto mecato, como decimos aquí en Colombia, deje de comer tanta chuchería para que coma realmente lo que alimenta. Fíjese que es ir formando la voluntad. O también cuando estábamos niños, pues preferíamos estar montando bicicleta o viendo televisión o jugando con los amiguitos en vez de estar haciendo las tareas propias del colegio o las obligaciones que tuviéramos que tener. Y obviamente eso en la vida va pasando, porque ya a una etapa de la vida nadie nos está diciendo deje de ver televisión y póngase a trabajar, ya es uno mismo el que tiene que irse formando y si se deja llevar por esas cosas que no convienen, pues qué oficio le va a durar, qué puesto va a poder tener o qué vida de familia va a poder construir, es imposible. Entonces, la continencia lleva a robustecer la voluntad, a que la voluntad se vaya formando de una manera cada vez más especial. Y ahí que la continencia procura como un retraimiento de los deseos de las cosas ilícitas, es decir, aquello que no me conviene, aquello que no hace bien dentro de la ley natural o dentro de la ley moral. Eh, yo mismo sé que si tengo una afección pulmonar, hombre, me tengo que cuidar de los vientos, me tengo que cuidar de las lluvias, no me puedo mojar. Cuando uno está más niño, más joven, puede salir a montar en bicicleta en medio de un aguacero o en medio de una nevada y le parece que no le va a pasar nada y el problema es que el cuerpo como que no le reclama nada. Entonces ahí es donde tengo que darme cuenta, si te estás haciendo daño, estas realidades no te permiten salir adelante. Por eso la continencia lleva a lo que se llama el retraimiento, es decir, a poderme retraer de dejarme arrastrar por la concupiscencia, es decir, por todo aquello que aunque me produce satisfacción, no son satisfacciones honestas. De ahí que podríamos, dentro de este tratar de comprender la continencia, descubrir qué es la facultad racional que corrige. Desde la razón voy tomando conciencia que, como dice San Pablo, todo está permitido, pero no todo me conviene. Hay cosas que no me convienen. Y a veces el mismo cuerpo lo pone a uno en esa realidad. Es que yo tengo que tomar mucha leche, pero puede que usted sea vulnerable a la lactosa y no lo puede tomar. Entonces ya va tomando conciencia de esas cosas. Me encanta a mí comer mucho dulce. Sí, pero si comes tantos postres, tantos dulces, tantos manjares de esos llenos de azúcar, helados y qué sé yo, pues te va a hacer mal. Entonces ahí la facultad racional me va ayudando a corregir este tipo de cosas. Este exceso no me conviene. ¿Cómo me voy a quedar yo toda una noche en fiesta o bailando o tomando licor de manera desmedida si al otro día yo tengo que trabajar, tengo que cumplir con mis obligaciones, tengo que ir a estudiar, tengo que ir a cumplir con mi familia, en fin, desde lo racional voy corrigiendo esas cosas. Por eso la continencia, vuelvo y lo digo, es voy utilizando la figura que les mostré ahorita de la represa, de ese muro grande que contiene el agua que viene y la frena. Seguramente también ustedes han tenido ocasión en el mar de ver cómo hacen una especie de espolones, se llama eso, con piedra que van metiendo en el mar para preservar la playa. De manera que el agua que viene con tanta fuerza, pues ese espolón le quite fuerza para que no deteriore la playa. Pues eso es lo que contiene. De ahí que el que trabaja la continencia se llama el hombre o la mujer continente, es decir, capaz de frenar esas cosas desde una realidad racional que se tiene que combinar también con lo volitivo, porque a veces dentro de nosotros existen esas dos dimensiones que como que van por partes distintas. Por una parte, la razón que me está mostrando una realidad, pero la voluntad que no me deja, ¿sí? Entonces, ¿dónde viene la coherencia de vida que nos pide el Evangelio? En que la racionalidad y la voluntariedad, como marcada en el corazón en latín se dice volere, del querer, el querer y la razón se combinen. ¿Por qué no consumo licor? Porque me hace daño. Ese es un argumento racional, pero desde mi voluntad no quiero consumir licor porque cuando consumo licor me emborracho y empiezo a hablar bobadas y empiezo a hacer lo que yo no soy. Entonces fíjese usted que ahí es donde tenemos que combinar estas dos cosas. Y esa es la lucha diaria del ser humano. Incluso el mismo San Pablo tiene una expresión muy bonita y muy fuerte que demuestra su fragilidad humana cuando dice, maldito de mí, ¿qué hago
el mal que aborrezco y no el bien que amo. Es decir, la razón me está mostrando que no debo hacer esto, pero la voluntad me lleva por otro lado. ¿Sí? Es como de pronto el que está en los vicios, en cualquier vicio, en la droga, por ejemplo. Entonces, desde la razón le dan conferencias y puede que le hablen y le hagan seminarios y cursos y cosas, y desde la razón comprende el daño que le está haciendo esa droga, pero desde la voluntad no tiene voluntad, no es capaz. El que sufre de ludopatía, por ejemplo, que es esa obsesión por el juego, entonces desde la razón ve que se está quebrando, que tiene la familia aguantando hambre, que tiene dificultades, desde la razón comprende todo eso, que le está haciendo tan dañino el apostar, el jugar y perderse, dejarse llevar por el juego, pero desde la voluntad no tiene voluntad. Entonces puede que usted le aconseje y le hable mucho rato, y entonces desde la voluntad, desde la razón, sí, comprendo, sé lo que está pasando y llora y todo, pero llega el momento en que no tiene voluntad para poder hacer las cosas. Entonces la continencia tiene que ser como esa facultad racional que corrige esos impulsos a los que me arrastra la concupiscencia. Creo que con esta introducción podemos nosotros comprender un poquito esta expresión de la continencia, que también es una palabra que a veces, sobre todo en el momento que estamos viviendo actual, es una palabra que ha ido como pasando a un segundo plano, como quien dice, más bien no se hable de eso, como haga lo que quiera, que todo está bien, haga lo que quiera, déjese llevar por donde quiera, entonces que experimente, entonces como que no se forma la voluntad para nada y vemos los grandes problemas, los grandes fracasos que una persona puede tener, pensando que no se puede frenar nada, que no se le puede poner un freno a esta realidad de la continencia. Si nosotros miramos la Sagrada Escritura, pues encontramos muchas realidades donde el Señor nos está hablando de eso. Yo me voy a concentrar en este momento particularmente en dos realidades, en dos textos, perdón, que nos pueden ayudar a comprender como de una manera más precisa esto que les estoy mencionando de la continencia. El uno está en Mateo 15, del 10 al 20, que es el mensaje de Jesús, Señor, y el otro lo he tomado precisamente de San Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 6. Vamos a leer los dos textos para hacer un breve comentario de cada uno de ellos. Empiezo por Mateo en el capítulo 15, versículo del 10 al 20. Dice la Escritura: Luego llamó a la gente y les dijo: oíd y entended. Fíjese que ya desde el principio está invitando a la racionalidad. Oiga y entienda. Versículo 11. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre. Lo que realmente contamina al hombre es lo que sale de la boca. Entonces se acercaron los discípulos y le dijeron: ¿sabes que los fariseos se han escandalizado al oír tu palabra? Él les respondió: toda planta que no haya plantado mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Dejadlos, son ciegos y guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo. Tomando Pedro la palabra, le dijo: explícanos la parábola. Él dijo: ¿también vosotros seguís careciendo de inteligencia? ¿No comprendéis que todo lo que entra en la boca pasa al vientre y luego se echa al excusado? En cambio, lo que sale de la boca viene de dentro del corazón, y eso es lo que realmente contamina al hombre, porque del corazón salen las intenciones malas: asesinatos, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, injurias. Eso es lo que contamina al hombre, que el comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Concentrémonos entonces en este texto que acabo de proclamar, partiendo de lo que ahorita ya les hice énfasis, lo que el Señor les está diciendo: oíd y entended. Fíjense cómo el Señor nos está haciendo una invitación. Pongan pues la razón. A ver, ¿para qué Dios les dio inteligencia? No nos salgamos de esa realidad. Yo tengo que poner en ejercicio esa formación. Por eso nos formamos. Nadie nace formado. Piense, por ejemplo, con los niños que hacemos. Les enseñamos a manejar la platica, por ejemplo. Les enseñamos a manejar las cosas, a manejar la lonchera.
le enseñamos a utilizar los recursos que le damos para el colegio. Vas a utilizar estos colores, vas a utilizar este lápiz, el cuaderno lo vas a ir llenando de esta manera, esta otra. Fíjense que a todos nos enseñaron eso y les aseguro, los que son padres de familia les han ido enseñando a los niños eso. Cuando un niño empieza un cuaderno en la primera página y salta a la página 20 y luego a la 30 y llega a la casa, la mamá lo corrige y le dice, no, vas a usar esto de esta manera. Fíjense que le está enseñando un camino desde la razón. Solo que aquí ya el Señor, en el versículo 11, entra a tocar un punto que es el que es clave. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre. Lo que realmente contamina al hombre es lo que sale de la boca. Como quien dice, a ver, ¿cuál es la formación que usted tiene? No es lo que recibe, es la reflexión que hace con base en lo que recibe para luego proyectarlo. Porque si no también nos podemos quedar en un sofisma, en una falsa idea, en una falsa realidad de pretender que son las cosas exteriores lo que me está haciendo daño. No, entonces yo soy malo porque el mundo tiene guerra, yo soy malo porque en el mundo hay ladrones, yo soy malo porque en el mundo hay tanta lujuria, o sea, como que las cosas son los otros. A ver, ¿qué hay dentro de ti? ¿Qué estás haciendo propiamente por esta realidad? Y entonces más adelante viene el Señor y dice en el versículo 13, toda planta que no haya plantado mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Como quien dice, ábranse también a la acción del Espíritu. Está haciendo referencia a los fariseos advirtiendo, es que son ciegos y al mismo tiempo entonces son guías ciegos que no van a saber orientar. De ahí que Pedro le dice, explíquenos pues, Señor, la parábola. Y ahí el querido Pedro se gana también otro regaño del Señor, aunque lo dice en plural. También ustedes siguen careciendo de inteligencia. Fíjese usted, la necesidad de poder hacer una reflexión desde los elementos de la razón. Y yo le aseguro, estoy seguro que aquí todos los que estamos alguna vez hemos tenido que ir a mercar. Y en el mercado hemos tenido que hacer elecciones de productos. ¿Yo qué voy a llevar? Yo voy a mercar hoy y en el carrito del mercado hecho puros mecatos y pura chuchería para todo el mes. Entonces, ¿con qué vamos a comer? ¿De qué nos vamos a alimentar? Y hemos tenido que dejar cosas para darle prioridad a otras cosas. No, yo no puedo llevar esto porque por ahora esto es lo que yo necesito. Cuando usted va a una cosa tan simple como comprar unos tenis o unos zapatos, usted tiene que hacer una elección. Y muchas veces no se ha podido llevar los que le gustan, sino lo que le alcanza. Fíjese que ya es el poder decir, bueno, vamos a comprar estos zapatos o estos tenis y entonces dejo de pagar los servicios públicos, dejo de comer, dejo de pagar la medicina para comprarme estos tenis. Fíjense que es el ejercicio de la racionalidad. Es ahí donde la continencia me va ayudando a moderar esos impulsos. Y por eso el Señor como que amonesta a Pedro y a los otros apóstoles diciéndoles, entonces ustedes también están careciendo de inteligencia. No comprenden que todo lo que entra en la boca pasa al vientre y luego se echa al excusado, como quien dice, no se concentren en las bobadas. Fíjense que ese tipo de cosas simplemente pasan por la vida. Al contrario, preocúpense por lo que está pasando dentro de ustedes. Y por eso dice, lo que sale de la boca viene dentro del corazón. Y hace en el versículo 19 como un elenco de pecados que contradicen los mandamientos de Dios. Habla de las intenciones malas, habla de los asesinatos, habla de los adulterios, habla de las fornicaciones, habla de los robos, habla de los falsos testimonios, habla de las injurias. Desde que va a cada uno de los mandamientos. No matar, no fornicar, no mentir, no desear la mujer de tu prójimo, en fin, no levantar falsos testimonios ni mentir, o sea, no injuriar al hermano. Ahí es lo que el Señor nos está diciendo. Caigan en cuenta que eso es lo que contamina al hombre. Más que era el problema que estaba antecedente, no lo leímos, pero estaba antecedente a esta conversación, más que lavarnos o no lavarnos las manos. Porque los fariseos concentraban la vida religiosa en gestos externos. Es que los discípulos tuyos, ¿por qué comen sin lavarse las manos? Entonces viene y dice, hombre, no se concentran en lo que no es esencial. Aquí es una realidad que tiene que brotar desde el fondo mismo del corazón. Concentrarnos entonces en eso y como vemos en el Evangelio de San Mateo, en el uso de la racionalidad.
que también, de modo particular, recordarán ustedes aquella parábola que Jesús utiliza de el sembrador que sale a sembrar y parte de la semilla cae en el camino, vienen los pájaros y se la comen. Otra cayó entre las piedras y entonces rápido, por el calor del sol y la piedra, germinó, pero luego salió el sol y la quemó. Luego otra parte cayó en terreno, en terreno más o menos bueno, pero creció, pero los problemas del mundo, las espigas, las otras cosas que estaban ahí, lo hicieron perder. Y esa es precisamente esta, la que quiero citarles, está en Mateo 4, versículos del 18 al 19, cuando el Señor está explicando esa parábola del sembrador, dice, otros son los sembrados entre los abrojos, son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo, la seducción de las riquezas y las demás concupiscencias les invaden y sofocan la palabra que queda sin fruto. Fíjense que ahí el Señor concretamente nos está haciendo caer en cuenta de eso, de lo que es la realidad de la concupiscencia. Vuelvo y lo repito, ¿qué es la concupiscencia? Es el deseo que el alma siente por todo aquello que le produce satisfacción, pero que le está llevando a una conducta humana que es deshonesta, que no es lícita, que no es conveniente. Entonces ahí en Marcos 4, de modo especial, hablando de esa semilla que cae entre los abrojos, las preocupaciones del mundo, la seducción de las riquezas y las demás concupiscencias, porque como ya les dije al principio, no es solamente una realidad sexual, porque a veces también se entiende como la continencia como una realidad sexual. No, está hablando de todo aquello, el comer, el beber, el dormir, el divertirnos, en fin, todo aquello que plantea la vida material. Si miramos el segundo texto que les propongo ahí, está en Romanos 6, del 12 al 14, dice el apóstol San Pablo, así que no permitáis que el pecado reine en vuestro cuerpo mortal. De ese modo, no acataréis sus deseos. Y no convirtáis vuestros miembros en instrumento de injusticia al servicio del pecado. Ofreceos más bien a Dios como si fueseis muertos que han vuelto a la vida y vuestros miembros como instrumentos de justicia al servicio de Dios. Pues el pecado no volverá a dominaros, ya que no estáis a merced de la ley, sino bajo la gracia de Dios. Fíjense qué tan bonito esto que San Pablo nos está diciendo, porque no desconoce la realidad corporal. A veces constata uno con tristeza cómo algunos piensan que para poder ser creyente en Cristo como que hay que desconocer la humanidad. Usted no tiene otra manera de acercarse al Señor sino a partir de su corporalidad, de su realidad humana. El Cristo se hizo hombre para mostrarle al hombre el camino que lleva a Dios. Entonces, es esta condición, es esta realidad. Somos frágiles, somos pecadores, eso nos va a acompañar toda la vida. Y el mismo San Pablo nos está diciendo, entonces, pues no permitan que el pecado reine en su cuerpo mortal y de ese modo no acatarán sus deseos. Es decir, no se dejen llevar por la concupiscencia, no se dejen llevar por esos placeres, esas satisfacciones que les están haciendo daño. No conviertan sus miembros en instrumentos de pecado. Ahí es donde San Pablo le está poniendo cuidado. Pero además, vea cómo termina de especial, tengan en cuenta pues que no los van a dominar, no por su propia capacidad, sino por la gracia de Dios, porque estamos bajo la gracia de Dios. Por eso no se nos puede olvidar que la continencia es un fruto del Espíritu. El Espíritu nos lo regala, pero nosotros lo tenemos que trabajar. No es un fruto que se nos da de balde. En los frutos del Espíritu coopera la acción del Espíritu y mi voluntad, mi razón, mi fuerza, mi ser. Entonces pensemos en conclusión de esto que nos dice la palabra, ¿cómo podríamos fortalecer la continencia? Y yo les propongo como estas 5 cositas para que las trabajemos porque son pues cosas prácticas. También la catequesis nos tiene que llevar a la vida práctica. ¿Para qué nos quedamos nosotros con un discurso que va a ser imposible? Y lo primero que nosotros debemos tener en cuenta es nuestra realidad interior.
Tenemos que tomar conciencia de nuestra realidad interior. ¿Qué es lo que hay en mí? Porque démonos cuenta que todos somos proclives a alguna cosa y otro no. Yo que casi no como, en cambio aquella otra persona esa manera de comer. Usted no tiene ese problema. El otro se deleita comiendo más de la cuenta. Yo no tomo aguardiente. En cambio aquel otro cómo toma aguardiente. Y yo particularmente, ¿por qué no tomo aguardiente? El olor del anís no me deja ni siquiera tomar el aguardiente, me huele maluco. Entonces soy virtuoso por eso. No, más virtuoso el que gustándole eso no se lo está tomando porque sabe que le puede hacer más daño, que se puede emborrachar y hablar bobadas. Entonces, asumir mi realidad interior es reconocer mis fuerzas y mis debilidades, porque es ahí donde yo tengo que ser continente frente a aquellas cosas que me están desbordando, porque habrá unas realidades que a mí no me afectan. Por ejemplo, yo puedo decir, no, es que a mí no me interesa tener dinero, pero al que le interesa tener dinero puede que se le vayan las luces teniendo dinero, y entonces hace negocios ilícitos, y entonces roba, y entonces es deshonesto en el trabajo, y entonces brega a cobrar más de la cuenta por un producto que está vendiendo, en fin. Entonces, lo primero es tomar conciencia de mi realidad interior, a ver, ¿qué hay en mí? ¿Cuáles son mis debilidades? Porque a veces pensamos que ocultar las debilidades las arregla. No, de ahí que el sacramento de la confesión sea tan importante el hacer el examen de conciencia, porque es a partir de la asunción de la debilidad que yo la puedo trabajar. De ahí que la primera cosa para fortalecer la continencia es tomar conciencia de mi realidad interior. ¿Qué es lo que hay en mí? ¿Qué es lo que me debilita tanto a lo que yo tengo que trabajar? Yo para qué me voy a, volviendo al ejemplo que les ponía de la represa que hay que hacer un muro, yo para qué me pongo a hacer un muro en un desierto que no tiene un agua para contener, perdí la plata, o sea, estoy perdiendo el tiempo. Tengo que hacer es esto aquí en este punto porque viene el agua y lo frena. Entonces, la continencia la tengo que hacer a partir de esa realidad interior. Yo me doy cuenta que estas son, recuérdense, son satisfacciones, satisfacciones desde la dimensión humana, de la conducta humana. Esto que me satisface tanto, qué freno le puedo poner yo a esta determinada realidad? En segundo lugar, como modo de fortalecer la continencia está la apertura, la gracia que viene de Dios. No piense que es usted solo el que está batallando con esta realidad. Dele a Dios la oportunidad de ser Dios y de obrar en su vida. ¿Cómo es de bonito en el Evangelio encontrar al pecador o a la pecadora que se acerca al Señor desde su pecado? Es una cosa bellísima. Uno de los textos que a mí más me gustan de la Sagrada Escritura es el de aquella mujer que sufre flujos de sangre hace 12 años y que entonces, pues obviamente, ha perdido en médicos todo su dinero y fuera de eso, pues es una mujer y cultualmente separada del culto porque entonces es impura y ve pasar a Jesús y ella piensa con que yo le toque el manto, esta hemorragia va a parar y dice que le tocó el manto e inmediatamente paró la hemorragia y Jesús sintió que una fuerza había salido de él. Jesús se gira, están en una plaza de mercado porque Jesús está caminando hacia la casa de Jairo y el evangelista nos dice que hay mucha gente. Y Jesús dice, ¿quién me toca? ¿Quién me tocó? Al punto que los apóstoles le dicen, Señor, por Dios, en este gentío, ¿qué vas a hacer? Y preguntas eso. La mujer que ya no tenía más que perder porque ya lo había perdido todo, su dinero, su dignidad, su participación en el culto, le dice, fui yo. Es decir, ella reconoce, yo fui impura y claro, al ser impura y tocar al otro, lo hacía impuro. El Señor la mira, le dice, mujer, qué grande es tu fe, vete en paz. Fíjese que es la gracia de Dios la que entra a fortalecer esto. Por eso yo me acerco al Señor desde mi debilidad. Yo no tengo que engañar al Señor. El Señor sabe que soy yo, sabe cuáles son mis falencias y por eso yo me presento al Señor sin soberbia. Que eso también nos puede pasar. Yo como soy de bueno, yo como soy de santo, yo que sí rezo, yo que sí voy a todas las procesiones de Semana Santa, yo que sí, yo que sí, yo que sí, yo que sí. Eso es una presentación del yo como para que Dios simplemente nos diga, ay hombre, felicitaciones, gracias por todo lo que haces. Que es la parábola que Jesús plantea del fariseo y del publicano. El fariseo que llega adelante del templo a decir, gracias Señor porque yo no soy como aquel. Yo sí rezo, yo sí pago el diezmo, yo sí hago mis oraciones, yo sí alargo las filacterias,
yo soy muy bueno. En cambio, el de atrás simplemente decía, perdón, Señor, que yo soy un pecador. Y dice, se golpeaba el pecho diciendo, ten piedad de mí, que soy un pecador. Y luego dice el Señor, ¿cuál de los dos bajó justificado? Entonces, descubrir que necesito abrirme a la gracia de Dios. Es la gracia de Dios la que va a permitir que en mí se fortalezca no solo la continencia, sino todos los demás frutos del Espíritu. El mismo San Pablo expresa que porque tiene un aguijón en su carne, no se sabe propiamente qué momento humano está viviendo San Pablo. Entonces dice, 3 veces pedí al Señor me librara de este aguijón. 3 veces me contestó que no, te basta mi gracia. Y más adelante va a decir, porque en la debilidad del hombre se muestra la gracia de Dios. Entonces, el segundo elemento para fortalecer la continencia es precisamente la apertura a la gracia que viene de Dios. El tercer elemento es el autocontrol. El dominar, el controlar, el orientar los impulsos. Los impulsos, partamos de esta realidad, es desde lo humano, desde lo que yo soy. Yo soy el que pongo en mí o no pongo unos determinados límites. Yo soy el que controlo o no controlo mis apetencias. Yo soy el que oriento o no oriento los impulsos. Porque yo no respondo por impulsos. Yo tengo que ir controlando esta realidad. Ahí partamos del primer punto. Tomo conciencia de mi realidad para poder tener control de estas cosas. Piense, por ejemplo, el control del tiempo. Si usted como estudiante o usted como trabajador al otro día tiene que dar un informe exhaustivo de un determinado tema o de una determinada materia del colegio, de la universidad. Tiene solamente 3 horas en la tarde del día anterior para hacer eso. Y usted se dedica esas 3 horas a jugar con el teléfono, a ver televisión, a dormir. ¿Qué va a poder dar? Es usted el que tiene que autocontrolarse. Bueno, yo tengo que dar este informe al punto que si me llaman los buenos amigos a decirme, bueno, camina, nos vamos de paseo, nos vamos para una piscina, nos vamos a un juego de fútbol o nos vamos a hacer un asado. No, yo hoy no puedo, tengo que tener esto. O sea, soy yo el que domino en mí ese tipo de impulsos, porque si no, no tengo, otra palabrita que nos puede servir para comprender la continencia, no tengo dominio de mí. Al contrario, yo tengo que tener dominio de mi ser, tengo que procurar el autocontrol, qué me conviene y qué no me conviene. ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Cuáles son mis prioridades? ¿De qué manera yo estoy orientando mis impulsos? ¿Hasta dónde me voy? ¿Hasta dónde no me voy? La cuarta manera es una manera muy bonita que no es solamente de la religión cristiana, el ayuno y la abstinencia. Ustedes la encuentran en el Antiguo Testamento, o sea que ya el pueblo judío también ayunaba, también tenía abstinencia. La encuentran ustedes en muchas religiones, el hinduismo, el taoísmo, el sintoísmo, el mismo islamismo, tienen prácticas de ayuno y abstinencia. ¿Por qué? Porque el ayuno y la abstinencia, que no es solamente, por ejemplo, el ayuno de comer alimentos o la abstinencia de abstenerme de alimentos, sino también de otra serie de realidades, por ejemplo, que van formando mi voluntad. Por ejemplo, ¿cuánto bien haría un ayuno de comentarios vanos? Yo me puedo proponer esta cuaresma. Durante esta cuaresma yo no voy a hablar mal de nada. Y a ver, que me pique la lengua, yo, ahí fíjese, estoy formando mi voluntad. Y si le ofrezco eso al Señor, porque eso, el ayuno y la abstinencia tiene sentido en la medida en que uno lo ofrece a la divinidad. En todas las religiones es el mismo sentido. Y esto no ha pasado de moda. Hoy día, pues pareciera que ya eso no se usa. Cuando habla uno de que el miércoles de ceniza, de que el viernes santo o que los viernes de cuaresma son momentos de ayuno y abstinencia, dice, está como desfasado, eso ya no se usa, eso era antes. No, eso, la prueba está que nuestro Señor lo hacía. Incluso en un pasaje cuando los apóstoles pregan a sacar unos demonios y no pueden y van donde el Señor para que el Señor haga el exorcismo y el Señor lo hace. Y entonces le dicen, Señor, pero ¿y por qué no pudimos nosotros y usted sí? Y el Señor le dice, esa clase de demonios solo salen con ayuno y oración. Y de qué cosa tan especial. Vemos a Jesús mismo haciendo ayuno. Por eso cuando alguien me dice, es que eso ya no se usa, yo digo, qué tan raro, porque si nuestro Señor lo hacía, es porque al Padre es grato y también es la manera penitencial de nosotros formarnos en la
abstinencia. Es que yo me abstengo. Me encanta tomar tinto, café. Entonces no lo tomo porque estoy formando mi voluntad. Y ofrezco eso durante este viernes de Cuaresma, o ofrezco eso durante un determinado periodo de tiempo, o que es que me encantan los dulces, y entonces no lo hago. Yo tengo un amigo que dice, yo en Cuaresma lo que le ofrezco al Señor es dejar de comer pan, porque para mí no hay nada mejor en el mundo que el pan. Fíjese usted, en el fondo, tomar un café, comer pan, no es una cosa mal hecha, no es ilícita, pero como me freno, entonces formo mi voluntad y de esa manera me voy fortaleciendo en la continencia. Y en quinto lugar, un modo de fortalecer la continencia es configurar nuestros afectos. ¿Qué es lo que yo realmente amo? Porque en ese le pone unos límites. Fíjese usted también que cuando usted tiene un amor profundo por su vocación, por su proyecto de vida, por su esposa, por su esposo, por su familia, por su trabajo, usted también le da prioridad a una cosa. Si yo amo profundamente a mi esposa, yo para qué me pongo a tontear por ahí con otras muchachas, por más jóvenes o más bonitas que sean. Si yo amo profundamente mi sacerdocio, yo por qué me pongo por ahí a tontear con cosas que no tiene que estar haciendo un sacerdote. Fíjese usted, sí, pues que son buenas, sí, pero lo primero es estar aquí. Ah, pero ¿por qué todos los fines de semana tú como sacerdote no te vas de paseo para tantas partes que te invitan? No, yo tengo que estar con la comunidad. La comunidad es mi amor primero. Entonces, fíjese usted que es configurar nuestros afectos, darle prioridad a mi vida, de manera que no se vuelve la continencia una lucha contra el mar, porque también a veces hay unos que piensan pues que es que eso es una cosa de superhéroes, que no hay que hacer. No, yo voy formando mi voluntad y a cambio de eso obtengo una vida plena, a cambio de eso obtengo una vida en Dios. Como pueden ver, entonces, este es un fruto al que nosotros le tenemos que trabajar y le tenemos que pedir mucho, mucho al Señor que nos dé siempre esa gracia, que nos dé como una manera pedagógica de poder ir nosotros asumiendo esta continencia, de manera que se forme nuestra voluntad, de manera que nuestra razón también vaya comprendiendo en esto, y así la razón y la voluntad se van configurando de una manera muy especial en lo que tienen que ser nuestras emociones para poder llevar una vida en el Espíritu. Que el Señor nos ayude a todos. Ya llevamos 5 frutos. Que el Señor nos ayude no solo a aprenderlos de memoria, a comprenderlos desde la razón, sino a volverlos vida en nosotros, y así vamos fortaleciendo nuestra vida espiritual. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.